vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Estos pasajes de la Biblia, sacados del contexto en el cual fueron escritos, ciertamente serían asociados con abuso psicológico en cualquier corte hoy día. En estos pasajes, Pablo literalmente estaba instruyendo a niñas de entre 12 a 16 años de edad que por haber tenido su primera menstruación ya habían sido dadas en casamiento. Según aquella cultura, su primera menstruación era el indicador de que estaban capacitadas para casarse y tener hijos para así cumplir con la ley. Esto biológicamente ocurre por lo general entre las edades de 10 y 15 años. Se puede imaginar cómo este hecho de que la mujer se casara tan joven motivó las cartas de Pablo con relación a este grupo. Si releemos estos versículos otra vez, tomando en consideración este contexto, definitivamente tendremos una comprensión más amplia y profunda del por qué Pablo lo expresó como mandamientos. Estaba refiriéndose a estas adolescentes que a tan tierna edad ya estaban casadas. Interpretar las escrituras en su contexto no le quita la autoridad, sino que la sustenta. Podemos entender el por qué se hizo lo que se hizo y determinar en qué contexto y cómo se aplicaría hoy. Entienda que hay aspectos de la ley, por ejemplo, el presentado en Éxodo 20:24, que en su momento se justificó su aplicación al pie de la letra, pero hoy en día no tendrían efectividad alguna al así hacerlo. Consideremos como ejemplo de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, sin considerar los 10 mandamientos, los cuales son siempre vigentes, exactamente como Dios los escribió. El mandamiento presentado en Éxodo 20:24. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Ahora bien, ¿vemos esto en la iglesia hoy? Vemos altares hechos de tierra en donde se queman ovejas, bueyes para celebrar la paz y compartir la carne de estos animales sacrificados a Dios por el sacerdote con los hermanos. Podríamos decir que sí se da, pero en su actual contexto. Así lo describe Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bajo el contexto de la ley, estos sacrificios consistían en construir un altar de tierra y sacrificar ovejas y bueyes para compartir la carne con el pueblo como ofrenda de paz. Hoy el altar es nuestro cuerpo y las ovejas y los bueyes nuestro servicio a Dios, como muy bien Pablo lo describe en este capítulo. Sigue siendo un mandamiento presentar sacrificio a Dios, pero nuestro contexto requiere un sacrificio distinto. Hoy no hacemos altares de tierra. Hoy nuestros cuerpos son los altares, nuestro corazón. Hoy no quemamos ovejas ni bueyes, sino que, como dice Pablo a los romanos, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a través de nuestras obras, las cuales Pablo mismo describe en este capítulo 12 de su carta a los romanos. Leamos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estos son nuestras ovejas
y nuestros bueyes hoy. ¿Podría el pueblo de Israel cumplir con este mandamiento como lo hacemos hoy día? ¿Podrían ellos decir: he hecho todas mis oraciones y mi amor es sin fingimiento, así que no voy a sacrificar la oveja ni el buey? ¿Podríamos nosotros cumplir este mandamiento como lo hacían ellos? ¿Podríamos nosotros decir: no voy a hacer mis oraciones, no voy a dar al que necesita, no voy a ser hospitalario, no voy a mostrar mi amor sin fingimiento? En su lugar, Señor, te voy a construir un altar de tierra y voy a quemar esa oveja que me encontré por ahí en una granja. ¿Seríamos ambos, al así hacerlo, agradables a Dios? ¿Estaríamos obedeciendo sus mandamientos? Por supuesto que no. La palabra es viva porque el mandamiento aún es requerido. Hay que levantar un altar y hacer un sacrificio. Sin embargo, es eficaz porque ese altar es construido en el contexto del pueblo. Para ellos era uno físico literalmente. Para nosotros es una transformación espiritual que se expresa con acciones y modos de vida. Así es efectivo el sacrificio. La palabra hay que interpretarla en su contexto. Y nuestro contexto es diferente del de ellos. Pero nuestra relación con Dios sigue demandando sacrificios. Pablo dice aún más: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como si Pablo nos estuviese diciendo que no seamos guiados por pautas fuera de contexto de aquel siglo, sino que nuestras perspectivas sean transformadas a través de hacer nuevo, a través de renovar nuestro entendimiento, la manera en que comprendemos e interpretamos la palabra, la manera en que comprendemos o interpretamos los textos. Hacer nuevo, reajustar nuestro entendimiento para que podamos entender cuál en tiempo actual es la voluntad de Dios. Lo que para Él es agradable y perfecto en estos tiempos que estamos viviendo, como lo fue agradable y perfecto para el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Pablo no está pidiendo que ponga la ley de un lado, sino que la sepan aplicar bajo un nuevo pacto, bajo la luz del sacrificio consumado de Jesucristo. Esta nueva realidad tendría que ser integrada a nuestro sistema de interpretar y aplicar la ley, como lo dice en Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ciertamente, cuando el velo se rasgó al Jesús expirar en la cruz del Calvario y resucitar, muchos aspectos de la ley tendrían que ser renovados, ajustados, atemperados, como decimos, reset, a un nuevo pacto, es decir, alineados a un nuevo convenio. Esto está descrito por Pablo en 2 de Corintios 3, donde Pablo ilustra la necesidad de renovar nuestro entendimiento. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No interpretar la palabra a la luz del sacrificio de Jesucristo en la cruz es embotar el entendimiento. Me llama la atención cuando Pablo dice que el entendimiento de ellos se embotó. Al buscarlo en el diccionario, embotar quiere decir debilitar o hacer menos activo y eficaz algo. Cuando leo la palabra de Dios, describe la palabra de Dios como viva y eficaz. Así que piense cómo tener un entendimiento embotado hace que la aplicación de la palabra que es viva y es eficaz no se dé. Lo contrario de reboot o reiniciar o reset, conceptos a los cuales estamos asociados en estos días con la tecnología de los teléfonos celulares y las computadoras. Renovar nuestro entendimiento requiere transformación, cambios, actualizar. Es como cuando le tenemos que dar un update al celular para que funcione. Sigue siendo un celular, pero con las actualizaciones es más efectivo. Puede mantenerse funcionando al día.
A veces hay que darle un restart a la computadora para que los updates sean integrados al sistema. No es la palabra de Dios la que tiene que cambiar, no. Su palabra es fiel y verdadera. Pero nuestra manera de interpretarla, de entenderla y de aplicarla ciertamente requiere, como dice Pablo, una renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque los tiempos sí cambian y así también cambia el contexto. Hebreos 4:12 nos señala, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese en estas palabras: viva, eficaz, cortante. No está embotada y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje no solo está aseverando, sino que está estableciendo el principio sobre el cual la palabra de Dios tiene que ser interpretada. Este principio regula su aplicación. La palabra de Dios no puede ser como un medicamento expirado, el cual no tendrá efecto para curar una condición particular, sino una palabra viva, actual, eficaz, afilada, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Un entendimiento no renovado es un entendimiento embotado. Y me reitero en lo que dice Pablo: un entendimiento renovado es lo que se requiere. Para nada estamos diciendo que las Sagradas Escrituras necesitan ser cambiadas. No son las Escrituras, no es la palabra de Dios lo que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar, lo que necesita una renovación, es nuestro entendimiento de la palabra. Para eso contamos con la guianza del Espíritu Santo. Es imposible llegar a esa renovación de nuestro entendimiento para comprender cuál sea la plena, perfecta y agradable voluntad de Dios revelada en estas Escrituras, si no tenemos la llenura, la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Un entendimiento no renovado es un entendimiento embotado, el cual no es capaz de aplicar la palabra viva, eficaz y cortante para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, pues no puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra es viva, indica que es actual. Esto la hace eficaz. Si fuera muerta, no sería eficaz. Hay descubrimientos científicos, por ejemplo, que son muertos, pues se han descubierto otros más modernos que descartan los antiguos. Por ejemplo, en tiempos antiguos se creía que la Tierra era plana. Bueno, no sería muy eficaz seguir tomando decisiones basadas en esta premisa hoy día.
donde no solo los satélites nos están diciendo que es redonda, sino que ha sido comprobado empíricamente en un sinnúmero de veces que la Tierra es redonda. Entonces, guiamos nuestras acciones por la palabra viva, la actual. Así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y así debe ser aplicada en el contexto. Por algo Jesús, antes de su ascensión a los cielos, nos dejó con la promesa del Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos da ese update. Es el Espíritu Santo quien renueva nuestro entendimiento. El mismo Espíritu Santo que inspiró estas escrituras en la antigüedad es el mismo Espíritu Santo que está con la iglesia hoy. ¿No sabrá Él cómo darnos el update? ¿No sabrá el Espíritu Santo cómo llevarnos a entender su palabra? ¿No podrá el Espíritu Santo renovar nuestro entendimiento para que entendamos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para la iglesia hoy en estos tiempos finales? Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No podemos interpretar las Escrituras sin la guianza del Espíritu Santo. Es fundamental. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo que inspiró estas Escrituras para llevarte a su verdad, que es su correcta interpretación? No podemos basar nuestras interpretaciones en cientos de estudios teológicos y echar de lado al Espíritu Santo. Los que así lo hacen siempre tropiezan con algo. Déjese llevar por el Espíritu Santo y verá que la palabra fluye armoniosamente como un hermoso paisaje, perfecto y funcional, vivo y eficaz. Retomando los textos presentados al inicio de este estudio y tomando en consideración lo antes presentado, no podemos callar a la mujer por ser mujer, sino mantener el orden, como fue la preocupación de Pablo en aquellos tiempos. Mantener el orden en las iglesias. En aquel tiempo se requirió callar a estas jóvenes casadas, niñas que ya estaban casadas. Piense, ¿qué se requerirá hoy para mantener el orden en las iglesias? Ya que el callar a la mujer no necesariamente resolverá el problema particular que tenga la iglesia hoy. No será vivo ni eficaz. No será efectivo, más bien una acción de un entendimiento embotado que necesita un upgrade
para que aplique la palabra viva eficazmente. Las cartas de Pablo en torno a este asunto no pueden estar más claras. Sin embargo, es tema de debate y confusión que ha quitado las manos de los siervos y las siervas de Dios, del arado de la soberana vocación. Como diría Pablo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. No podemos usar a Pablo para justificar abusos contra la iglesia, pues es precisamente del caballo de cometer abusos contra la iglesia que Jesús mismo tumbó a Pablo. Si las mujeres somos parte de la iglesia, entonces quien contra una mujer cometa abusos, está cometiendo abusos contra la iglesia, por lo cual dará cuentas al Señor de la iglesia. Estamos frente a un Dios que sí tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dicho esto, el ministerio en la iglesia de Dios no se trata de si se es hombre o mujer, sino se trata de ser calificado y nombrado para toda buena obra como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así lo dice Pablo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bajo este estándar, me he dado a la tarea de preparar este estudio sobre este tema. Pablo nos insta a que examinemos todo, que retengamos lo bueno. Con este postulado en mente, yo no le pido que adopte mi postura como definitiva sin antes examinarla. Téngala bajo su consideración cuando se dé a la tarea de investigar por usted mismo o usted misma sobre el marco y el contexto cultural en el cual Pablo se vio obligado a escribir estas cartas a las iglesias de la antigua Grecia con un tono tan radical. Escudriñar las Escrituras no es pecado, sino un mandato, precisamente para evitar interpretaciones privadas divorciadas de la verdad. La aplicación de estos versículos se podría emplear dadas las mismas circunstancias que se daban en las iglesias de los Corintios o de la antigua Grecia. Entonces, las preguntas a todos los líderes que tienen a todas las mujeres, indistintamente de si son casadas, solteras o jóvenes o ancianas, sujetas al silencio, solo por ser mujer, son: ¿se dan aquellas circunstancias que se daban en las iglesias de los Corintios en su iglesia hoy? ¿Son todas las mujeres en su iglesia casadas? ¿Son todas las casadas jóvenes de entre 13 a 16 años de edad? ¿No hay mujeres adultas y maduras en su iglesia?
¿Son sus esposos notablemente mayores que ellas? ¿Entran estas en argumentos o discusiones con sus esposos en medio de la congregación? ¿Es considerado indecoroso o falta de modales en nuestra sociedad hoy en día que una mujer hable en público como si lo fue en Corintios? ¿Hay desórdenes en sus iglesias al profetizar? ¿Profetizan y hablan lenguas a viva voz todos a la misma vez, al grado de que si entra un visitante pensará que todos están locos? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces aplíquese las cartas de Pablo a los Corintios y a Timoteo al pie de la letra. De lo contrario, sería un embotamiento del entendimiento al aplicar la palabra y evidencia de que su iglesia no muestra crecimiento espiritual desde su fundación, cosa que no es de extrañarse si el entendimiento de la palabra no ha sido renovado por la guianza del Espíritu Santo. No se aplican medidas correctivas desligadas de la condición de la iglesia de forma arbitraria. Cuando leo las cartas de Pablo a los Corintios, veo de forma contundente que él aplicó medidas correctivas vinculadas a las circunstancias dadas en esas iglesias para atender un problema prevalente en esas iglesias. Generalizar estas medidas y aplicarlas indistintamente a todas las iglesias por los siglos de los siglos es indicador de un mal pastoreo de la iglesia, especialmente si las circunstancias que guiaron a Pablo a enviar estas cartas fueron corregidas en su tiempo y espacio. Las medidas se imponen con el objetivo de que la iglesia crezca y madure. Las cartas de Pablo estaban dirigidas a corregir una situación que se estaba dando. Bajo ningún concepto, Pablo esperaba que esas iglesias continuaran con esas costumbres, con esos hábitos, con esas conductas que él quería corregir. Mas Pablo entendía que en el momento adecuado tenía que tomar estas medidas para corregir lo que estaba mal, lo que estaba impidiendo que esa iglesia creciera a la estatura del varón perfecto. Seguir implementando esas medidas sería indicativo de que la iglesia nunca creció. Nunca superó los desórdenes que provocaron que Pablo escribiera estas cartas a los corintios en la antigua Grecia. Lo que estaría diciendo que las cartas de Pablo ni fueron efectivas ni fueron eficaces, lo que es un error. Ciertamente las cartas de Pablo a los Corintios y a Timoteo y a Tito fueron efectivas en corregir la condición que estaba creando desorden en medio de las congregaciones. ¿Bajo qué premisa los líderes de las iglesias hoy en día justifican la implementación de estas medidas correctivas? Especialmente esta de que habla de que la mujer tiene que estar en silencio. ¿No ha crecido la iglesia con respecto al orden al profetizar?
o con relación a esposas interrumpiendo el orden que debe imperar en las congregaciones? Usted no se toma un remedio para la tos si no sufre de tos. Ni un doctor le puede aplicar un tratamiento para una condición que usted no padece. En el mundo de la medicina, esto se conoce como malpractice. Si estas circunstancias no existen en la iglesia hoy día, entonces emplear estas medidas correctivas está fuera de contexto y no edificará a la iglesia ni la llevará a un crecimiento espiritual en lo absoluto. Todo lo contrario, impedirá que la iglesia siga creciendo y estará enajenando, marginando y silenciando a un gran % de la iglesia, a la mujer. En otras palabras, inmovilizando partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, comparable a una amputación espiritual. Lo que ocurre cuando un órgano no sana. Ciertamente, la iglesia de los Corintios sanó en este aspecto, gracias a la intervención atinada de Pablo, quien se dejó guiar por el Espíritu Santo para discernir y tomar justa acción. Las cartas de Pablo motivan a los recipientes a seguir comportamientos dirigidos a corregir malos hábitos de conducta. Como cuando, por ejemplo, le dice a Timoteo que no beba agua sola, sino que beba vino por sus problemas estomacales. Sin embargo, no espero hoy en día ver a un pastor en el altar borracho cantando "Estas son las mañanitas", alegando que según Pablo debe tomar vino porque tiene problemas estomacales. Ciertamente el contexto en el cual Pablo aconseja tal acción a Timoteo es muy diferente en nuestros días, en donde tomar agua no representa un riesgo a la salud como sí lo era en tiempos de Pablo, donde las aguas estaban probablemente muy contaminadas. Si Timoteo ya tenía problemas estomacales, piense cómo se podría empeorar su condición si encima tomaba agua contaminada. De ahí la exhortación de Pablo a que tome vino. Todos somos llamados a servir y Dios no hace acepción de personas. Si una pastora echa fuera demonios, ¿por quién los echa? Satanás no puede expulsar demonios, pues su reino se caería. Quien no es contra Dios, con Dios es. Y quien diga que una iglesia con una pastora mujer no tiene pastor, contra el Espíritu Santo está blasfemando. El Espíritu Santo no opera dependiendo el sexo de la persona. El Espíritu Santo es y se manifiesta como Él quiere. No está limitado por sexo, ni clase social, ni nacionalidad. Estos estereotipos son formados por el ser humano. Jesús mismo en Mateo 12 llama la atención a fariseos, quienes pretendían restringir, limitar y conceptualizar el poder y la manifestación del Espíritu Santo exclusivamente a su élite. Leemos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El pastorado femenino no es una doctrina como tantos proponen. El pastorado es llamado de Dios, y Él lo da a quien Él quiere. Lo han puesto como doctrina para infiltrar lo que sí es una falsa doctrina: la enajenación y marginación de la mujer en las iglesias. Alineada más a grupos norteamericanos conocidos como los Proud Boys que a la intención atinada y correctiva de Pablo en la iglesia de los Corintios. Como muy bien se expresa en el libro de Mateo capítulo 23. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ciertamente este es un tema muy debatible en términos de si la mujer puede o no ejercer puestos de liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Sería inaudito que en estos tiempos finales, donde más diligentemente tenemos que predicar la palabra de Dios, ideas erróneas y distorsionadas, producto de un entendimiento embotado como esta, de que la mujer no puede ejercer puestos de liderazgo en la iglesia, sean adoptados por la misma iglesia que recibió de Jesús este mandamiento. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Estaremos las mujeres excluidas de este mandamiento?
¿Se habrá, por otro lado, equivocado Pablo al decir en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice? ¿A qué ley se refiere? Mientras que dice en Tito capítulo 2, dirigiéndose a los que presiden las iglesias, instruyendo a Tito a que nombre a ancianas, que igualmente a los ancianos, es decir, pastores, deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes. ¿Se habrá confundido Pablo en estas cartas? ¿Habrá cambiado de parecer en torno a que la mujer no hable según lo expresa en sus cartas a los Corintios y a Timoteo? Y luego se expresa a favor de que se nombren ancianas que enseñen en su carta a Tito. Personalmente, no veo conflicto entre las cartas de Pablo, dirigidas a Timoteo, a los Corintios y a Tito, en las iglesias de la antigua Grecia, y la función como líder de una mujer en la iglesia. No hay conflicto. Estas cartas no se contradicen, sino que se corresponden y se complementan. La una refuerza a la otra. Los que recibieron estas cartas de Pablo no tenían estas preguntas ni cuestionamientos, porque ellos sí sabían a qué Pablo se refería y las aplicaron contextualmente, en su justo contexto. Así lo veremos en la continuación de este estudio en la parte 2.